Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat aquí en Mano a Mano, episodio número 17. Acá ahora lo dijiste bien. Lo hiciste como los números de hiperinflación de Javier Milei, que bueno, primero pasó de 15.000 en el discurso inaugural. En uno de los videos dijo 3.600 no sé cuánto. Y en otro dijo... Y en más. otro dijo 7.300 no sé cuánto. Sí. ¿Podemos arrancar por ahí? Sí. Podemos arrancar brevemente cómo... el de los 15.000 ya lo hablamos, pero ¿cómo construye ese 3.000 y algo y el 7.000 y algo? Diciendo que vamos avanzando a esa velocidad de inflación. Dice, un punto de inflación diario, estamos avanzando, primero dijo a 350.000. A 3.500, perdón. 3.000, sí, más o menos. Pongamos números redondos, 3.500. ¿Cuál es la cuenta que hace ahí? Para entenderla desde lo básico. El 1% mensual. La verdad no hice el número si es correcto, si ese 1... Vos tenés que pensar que el humor más uno es siempre sobre el número anterior. No es pensar 365 días, son 360 365%. Esto es lo que da, entonces se va potenciando. Esa es la suba. Pero ahí ¿Cuál es el número que se considera hiperinflación? En términos contables. Sí. En términos contables, de acuerdo a las empresas de auditoría a nivel internacional y fundamentalmente para las multinacionales, sí, cuando la inflación anual es del 100 o más por ciento, ya se considera en términos contables 100% hiperinflación. Bueno, ya estamos en hiper entonces. Eso es lo contable. Sí. A nivel económico yo creo que no hay ahí una convención, digamos. Yo creo que es más que se define como hiperinflación cuando es un proceso generalizado de aumentos permanentes de niveles de 2 o 3 dígitos, ¿no? Digamos, semanales como mensuales. Hoy lo que tenemos es un régimen de alta inflación, sí, no de hiperinflación. ¿Por qué te lo pregunto? Sí. Hablé el fin de semana con 2 economistas, muy respetados los dos, están en silencio, por lo tanto no los cito, y hoy hablé, antes de venir para acá, con un dirigente de La Libertad Avanza. Los dos coincidieron con un diagnóstico que cada vez se vuelve más recurrente, que vamos a tener una inflación del 30 en diciembre. Sí. Pero el dirigente... Déjame que te diga, sí, para el concepto. Si en enero es el 60. Iba a ir a eso. Dale. 30 en diciembre. Y ya me dicen, enero más alto, el funcionario libertario me habla de 50 en enero. Y me dice 35 en febrero, haciendo la proyección de la curva. Bueno, ahí no estás en un proceso hiperinflacionario. Claro. Digo, porque ahí hay un corte, si tuviste un pico y empezás a bajar. Claro. Ahora, porque la hiperinflación es que se va potenciando, se espiraliza. Es del 60, va al 150, va al 250, al 350, y a partir de ahí es que no tenés presión. Ahora, y esto te lo pongo porque... Pero es importante, por supuesto, para que se entienda y no se caigan las trampas discursivas vinculadas con la hiperinflación. Por supuesto. Pero acá aparece el otro elemento, que es donde se me produce la distorsión entre lo que me dice el funcionario de Milei y especialmente uno de los analistas económicos. Me dice, el funcionario de Milei dice, en febrero ya empezás a hacer la curva. El otro, el economista me dice, difícil la curva, puede haber una leve moderación, pero no una curva, porque si llega a bajar de 50 a 35 de enero a febrero, es un golazo de alguna manera conceptualmente para el gobierno. Y ahora te voy a preguntar eso. Pero el planteo aún en esa cuenta es que si tenés 30 más 50 más 35, ya tenés una inflación acumulada de 110. ¿Y cuál es la ecuación? Que en marzo ya el dolarón de esta devaluación ya te queda viejo y lo más probable es que empiece una demanda, un reclamo del mercado, de los exportadores o de los que sea, sí, a decir otra devaluación. Y que el punto de quiebre es ese. Si en marzo o abril tiene que o
ceder a la presión de una nueva devaluación. Esa es la clave. Hoy esa es la clave de este esquema profundamente regresivo, con elevadísimos costos sociales, económicos y humanos a nivel de del clima. Sí, la traducción de la política se llama de clima social. Sí. Yo lo digo humano, porque es como atraviesa la angustia de una tasa de inflación del 30, del 50%, sin mejora sustancial de los ingresos. Digo que eso es muy fuerte, Digamos, claro. Me parece que ahí el gobierno, Milei y todos, digamos, lo minimizan en una forma, para mí, bastante irresponsable. Sí, y con un efecto de amortiguar el primer impacto, que por lo menos los sectores formales en diciembre tienen el aguinaldo, que habitualmente se podía destinar a otros gastos o gastos vinculados con las vacaciones o hacer una compra de un bien durable o algo por el estilo, y ahora no lo va. Y ahora eso es lo más probable que se te consuma ante el circuito sí, total. de lo habitual, pero todavía tengas la sensación de que gracias al aguinaldo la plata te sigue alcanzando, pero el lunes o el jubilado que va a tener con el bono más el aguinaldo va a tener la mínima un poco más alta, pero en enero vuelve a cobrar 100.000 pesos. Sí. Sí, bueno, ahí dicen que le van a dar algún aumento por decreto a los jubilados. El tema Sí. es cuánto. Habrá que ver cuánto. Pero lo que vos estás mencionando es clave para lo que es podemos llamar primer ensayo de Caputo o primer y último ensayo de Caputo. Ahí se verá en marzo, abril. Cuando digo último, es decir, bueno, si hiciste el trabajo sucio, que venga otro, ¿no? Porque, ¿cuál es una de las claves, más allá de que habla del tema fiscal o el tema monetario, es si van a tener dólares? Claro. Si tienen dólares o no tienen dólares. Ahora, Caputo lo que hizo es lo que mejor sabe hacer, es crear una bicicleta financiera y endeudarse, ¿no? ¿Cuál es la bicicleta financiera para que se entienda? Puso el dólar a 800, un dólar altísimo. En términos históricos está a un nivel en valores constantes como el dólar más alto de la salida de la convertibilidad, que es lo que se llama sobrereacción. Claro. Digamos, lo puso ahí. Que fue 4-1 la salida de la convertibilidad. Claro, entonces hay una sobrereacción. Puso un dólar a 800. Además, adelantando que solamente va a ajustarlo un 2% mensual, ¿no? La tasa de interés de plazo fijo está al 10%. Olvídate de la tasa de inflación, 10%. Ahora va a licitar 2 billones de pesos en letras del tesoro, del letras del tesoro. ¿Para qué? Para que los bancos saquen la plata de las LELIQ y compren esas letras del tesoro, que no van a ser los únicos que lo van a comprar. Se estima que la tasa que puede salir es del 15%. Sí. En pesos, ¿no? A ver, muy sencillo, no hay que ser economista. ¿Por qué el banco te va a comprar la tasa? Y sí, ¿por qué? Al 15. Porque es más alta que la tasa está de bien, pero el plazo fijo pero los plazos fijos se van a venir van a bajar. Abajo. No, y van a bajar. Va a bajar entre que no es una reserva de valor y que la gente va a necesitar guita, se van a licuar. Hay 12.000 millones de... 12.000 billones. Puede bajar. Hay que ver cuál es ese resultado. Pero, digamos, no hay que ser ni financista, ni hay que hacer un experto de economía, ni nada. Simplemente esta ecuación para que lleguen a la conclusión. El dólar te dice que va a estar cuasi congelado. La tasa en pesos va a ser más alta que la tasa de devaluación. ¿Qué es lo que tiene que hacer un financista? Por lo menos en 2-3 meses. Sí, vendo dólares, coloco plazo fijo o esas letras del tesoro, espero un mes, 2 meses, si soy muy arriesgado 3 meses y me gano una tasa en dólares, la más alta del mundo, porque puede ser mensual por lo menos un 10%. En dólares, en un mes, en 3 meses, 30% y hasta un poquito más, ¿no? Y eso te llega a marzo. Pero durante este trimestre vos tuviste ingreso de dólares, sí, ¿no?
que es lo que le va a permitir, y todos van a decir, y miren el éxito que tuvo, mantiene una brecha cambiaria baja, a partir de lo que se llama el carry trade. Claro. El famoso. Ya lo hizo Caputo. Sí, sí. No lo hizo una sola vez, lo hizo 2 veces. Claro. Como ministro de Finanzas, como presidente del Banco Central. Y esta es la tercera. ¿Será la vencida? ¿O será que el saldo va a ser igual? No hay 2 sin 3 o... Sí, y el 3 la va a ser... vencida. Bueno, va a llegar un momento de decir, bueno, pará, va a venir la devaluación por lo que vos estabas diciendo. Entonces, dame los dólares. Claro. Y ahí viene la presión sobre el mercado de cambio, sobre el mercado oficial, empieza a haber brecha, y además los exportadores dicen, pará, está bien, yo ya te liquidé la cosecha fina, o sea, el trigo. Ahora viene la soja. Y parte del maíz. No, a 800 no. Ahí quiero otro precio. Quiero otro precio. Otro dólar. Y ahí viene ese momento de otra fuerte devaluación. ¿Y qué pasa con una fuerte devaluación? Y otra vez vuelve a subir la inflación, digamos. Exacto. En teoría, el único éxito palpable, lo pregunto, lo digo con tono de pregunta, digo, el único hipotético éxito palpable que el gobierno puede ofrecerle en general a los mortales, digamos, aquellos que vivimos el día a día, es que baje la inflación a un número razonable. Claro. Si no hay es razonable 35% no lo mensual, es. Me pongo en la lógica del tipo que dice que le da un plazo de espera. El otro día había un informe que creo que es Juan Córdoba, que decía que había un 30%, casi se replica con el votante original de Milei, le da todo el mandato de plazo de gracia. Después había un 30% que le daba 6 meses, que es un tiempo bastante importante, 6 meses. Ahora, 6 meses me voy a junio. Si en los primeros 6 meses hay 2 devaluaciones, difícil que la ecuación y la previsión de tus amigos de Moody's y de JP Morgan diciendo que en el tercer trimestre estás cerca de una inflación de un dígito, difícil ¿cuál que es se cumpla. para mí, como diría el maestro Salvador Vilardo, para mí, la única, o casi la única, para no ser tan terminante, digamos, puente que le puede permitir zafar de esas presiones en marzo, es si en este bimestre, o si querés a comienzo de marzo, consigue un financiamiento importante del exterior, del Fondo Monetario Internacional, de fondos de inversión que digan, y bueno, apostamos porque me ponen de garantía las acciones de YPF o las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en el supuesto caso que pueda pasar por el Congreso esa opción de poder utilizar esas acciones, algo que digas, bueno, recibe 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares, que ahí es decir, bueno, ya está, acá tengo estas espaldas financieras y puedo resistir la presión de una nueva evaluación. Claro, pero yo creo que atado a eso. Es tan, digamos, se puede visualizar tanto eso, que ya lo están visualizando en el mercado y los analistas. No es que a mí se me ocurre solamente, porque además es parte de una experiencia muy reciente. Y claro, pero además eso rápidamente lo empezás a palpar a ver si esa posibilidad en algún momento existe o no existe. Porque tenés que salir a buscar 15.000 millones y a conseguir. Por lo pronto ya le dijeron que no. Claro, por eso digo, ya le dijeron que el fondo parece que te manda cartas diciendo que las medidas están bien, pero tampoco parece que vaya a venir guita del fondo. Por eso, hoy es no. Claro. Por eso yo te estoy diciendo la clave, por eso te digo el bimestre. Puede ser, hay que ver Estados Unidos cómo juega, no sé. Digamos, hoy es no, pero yo lo pongo como también para tratar de una posibilidad. Una posibilidad, porque tengo que ponerlo. Ahora, aún en esa posibilidad seguimos hablando de una macro que en el medio está cruzada por unas dificultades. El dato que estábamos repasando el otro día, yo lo conté en una nota del diario AR porque me lo decía un consultor. En diciembre, con la devaluación y el atraso de los salarios y las paritarias, puede ser que se pierda 15%, del poder adquisitivo. Es lo mismo. Es uno de los golpes al salario de una sola vez más fuerte de los últimos 50 años. Bueno, es cuando asumió Martínez II y cuando fue Macri. Claro, pero además me decía la velocidad, porque Macri pierde el poder adquisitivo 17% entre 2018 y 2019.
entre el acuerdo con el fondo de adelante. Pero, no, el primer golpe lo tenés en diciembre del 2015. Pero la serie. Sí. La serie esa, Sí. 2018-2019, más o menos 17. Ahora en un mes puedes tener casi lo mismo, 15% para dimensionar. Quiero decir que hablamos de la macro debería eventualmente producir algún efecto, que si no me equivoco, debería ser que en algún momento la inflación baje sustancialmente, pero mientras tanto los salarios y los ingresos se van a seguir licuando. El ancla antiinflacionaria principal que tiene ni sé si llamarlo plan, pero digamos, este conjunto de medidas económicas es el salario a partir de una recesión inducida hasta niveles de depresión. Depresión es cuando baja un 5% la economía, quiero decirlo, porque viste, te van a decir recesión, ¿qué es recesión? Y bueno, cuando te baja el 1, el 2, hasta el 3%, pero si ya baja el 5%, se llama depresión económica. Sí. Entonces, de esa forma, es decir, que ahora bien, si las paritarias, en el supuesto caso, sean dinámicas y le digan y se sienten como la de los bancarios, ¿no? O sea, no, el ajuste tiene que ser mensual, tenemos que acompañar la inflación pasada y el sector privado lo acepta, se rompe ese ancla de que es muy regresiva. Entonces se espiraliza aún más todo este proceso inflacionario. No funciona el plan Caputo si hay una paritaria dinámica, activa. Sí. Exacto. Digamos, básicamente y la culpa no es del salario, te estoy diciendo. No, claro, digo, pero es dentro de la lógica como ellos lo armaron. ¿Cuál es la lógica? Liberalizo los precios, liberalizo también el precio de los combustibles, aplico unos tarifazos fenomenales, corto el gasto público y la emisión monetaria, vamos a ver, se va a moderar. Bueno, frente a todo eso, que induce a una alta inflación y una recesión, la forma de frenar la inercia inflacionaria es con el salario. Claro. Pisando el salario. Lo que pasa es que ahí vos fíjate que no es solamente por aumento de los precios, que si sale el tema de impuesto a las ganancias para cuarta categoría, los ingresos bajan todavía mucho más. Claro. En términos reales. Digamos, el salario de bolsillo. O sea, la verdad, hay que ver cuál va a ser la respuesta de los trabajadores, y acá no es un tema de gobernabilidad, es un tema de supervivencia. Sí, que es la otra gran pregunta, el otro lado del mostrador sería en este caso, digamos. ¿Cómo es la reacción de la política? ¿Cómo es la reacción del dispositivo social también? No en vano uno imagina que presentó lo que presentó la semana pasada Patricia Bullrich con el protocolo jurídicamente muy discutible sobre... Es anticonstitucional. Totalmente. Ahora... Además, tampoco no lo va a poder ejercer. Hay una instancia previa, que a mí me parece determinante y que cuando hoy te pones a hacer los números, y hubo un primer ensayo de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, hay una lectura general de que puede ocurrir algo que no teníamos contemplado, ¿sí? Y que la Libertad Avanza construya unas mayorías amplias en las que de alguna manera sea prescindente el peronismo, que no tenga necesidad ni siquiera de negociar con el peronismo. Ocurrió en el Senado cuando logra la mayoría de los 39 para hacer las nuevas designaciones de Abdala y de las autoridades de la Cámara. También cierto sector del peronismo que no querían que pero totalmente accesorio en el caso de Paul-Troni, totalmente accesorio. Jugó ahí sí los formoseños, el eje formoseño, estuvo metido Eduardo Menem, que es una especie de armador en las sombras, porque no tiene mucha experiencia. Los jugadores, sale un tipo como Abdala, que había también una interna con Paul-Troni, había una interna... Sería lo mejor para el peronismo. Pero habría una interna también en la Libertad Avanza que decían, no le podemos dar a Paul-Troni, que perdió en su provincia, mientras hay otros senadores, que trajimos 2 senadores, por eso termina un poco Bartolomé Abdala, que es de San Luis. Y ahí va la pregunta, que puede ser que esto al peronismo a priori le convenga, como decís vos, porque decir, bueno, está bien, la responsabilidad queda en manos de otras, no tienen que negociar conmigo,
tiene un lado B y un lado C. El lado B es que los gobernadores, en buena medida, necesitan de esa instancia para ponerse a discutir, a negociar, para algún tipo de diálogo y convivencia. Lo hablamos largo y tendido el otro día respecto a Kicillof, pero es algo que empieza a jugar en todos los planos. Y al lado C es que puede ser que el peronismo le convenga a los dirigentes peronistas no tener que formar parte de medidas antipáticas. Pero si el acuerdo, si el sistema político logra mayoría sin el peronismo, también es cierto que puede avanzar sin ningún tipo de límite. A ver, déjame que haga este comentario que puede ser arriesgado y más desde la tribuna, ¿no? Yo creo que es tan, en función de la historia, es tan evidente como es el desenlace de esta experiencia inicial, hay que ver cómo sigue, inicial de Javier Milei, que cuando yo digo que le puede convenir, digamos, está bien, no necesitan al peronismo, de que los gobernadores o intendentes se replieguen a cuidar a su población objetivo, que es la propia, ¿no? Digamos, el intendente Castelli, por ejemplo, sale y dice hago acuerdos con los frigoríficos de la zona para que el kilo de asado esté dice que va a bajar, que va a lograr a 2.500 pesos. Que va a lograr bajar el 50%, es asados, va a carne y frutas y verduras. Bueno, va a ser como una especie de pool de compra del municipio. Por eso. Después que Bahía Blanca, frente a la obscena presencia del presidente diciendo arréglanse ustedes, solos, con los recursos que tengan, pese al drama que se vivió y se sigue viviendo en Bahía Blanca, bueno, el intendente de Bahía Blanca, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muestre los niveles de que sí se ocupan de cuidar a la gente. E incluso esto lo habíamos adelantado hace algunos episodios, bueno, la posibilidad de la emisión de cuasimonedas. Sí. No deja de parecerme un poco romántico. Puede ser. ¿Por qué? Puede ser, Por eso te lo dije al comienzo, pero y desde la tribuna, ¿no? Te lo digo desde la tribuna, por dos no efectos, en el día a día. Por dos efectos, yo digo. Lo admito. Por dos efectos, digo. Primero, porque la idea del repliegue a esto que vos definís como lo propio, digamos, tus representantes, primero que tenés limitaciones objetivas sobre las condiciones de interactuar, porque puede ser que Fran Echarren, el intendente Castelli, en un pueblo del interior de la provincia, pueda armar un pool de compra para ver si ayuda a amortiguar el tema de los precios. No se puede hacer en todos lados. Bueno, pero yo digo, Loma de Zamora no es que tengo que ver las zonas privilegiada de Loma de Zamora. Sí, limitaciones objetivas en eso, digo, porque después tenés... Pero que hay limitaciones. Quiero decir que después se te van acotando las herramientas para intervenir, pero también puede ser que en el mientras tanto del supuesto fracaso haya decisiones que tengan un impacto terrible en el medio. Pero el fracaso es el ataque y al asalto a los ingresos de los sectores populares, incluyendo a las clases medias. Pero eso es, digamos, entonces ahí vos agarrás y decís, sí, bueno, ¿qué puedes hacer? Digamos, si frente a una cuestión que no es nueva. Cuando aparezcan que los clubes de barrio no pueden pagar la luz y el gas, entonces, ¿qué vas a hacer? La culpa la va a hacer el gobierno nacional. Porque la culpa es del gobierno de la provincia o de las intendencias. Sí, no me... Esto digo, o por ejemplo, cuando no creo que sea... No alcanza la comida. Y bueno, está claro que cada municipio va a tener que reordenar las partidas presupuestarias. Sí, quiero decir que hay dos dimensiones ahí. Una dimensión es, es lo que está ocurriendo, que ocurra, lo miro pasar y pasa. No tengo nada para hacer porque son decisiones nacionales. Y otra cosa, también es un actor político el peronismo. Como actor político, el peronismo tampoco puede mirar la película como si yo estoy mirando Netflix, está pasando eso. No puedo hacer nada. No puedo frenar el Congreso, no me dan los números. Digo que es una realidad. Tenés que ir construyendo
tu narrativa frente a eso. Digamos, yo creo que pusimos el ejemplo de Castelli, esa es la construcción de una narrativa. Lo que pasó en Bahía Blanca es una construcción de narrativa, y así vos vas haciendo política, pero además mostrando que cuidás a la gente. Digamos, está claro que más allá de el relato que tiene Libertad Avanza con sus periodistas amigos, los medios y todo, no está cuidando a la gente, pese a que dice que sí. Si vos lo escuchás a Adorni con Mirta Legrand, el populismo hizo creer a la gente, lo dijo, sí. Lo estoy lo estás traduciendo, pero no, pero lo dijo, está bueno si rescatamos ese audio. Adorni dijo, el populismo hizo creer a la gente que podía consumir o estar en una situación que no le correspondía porque no invertía su esfuerzo y tenía mérito para tenerlo. Uh-huh. Eso es lo que creen. Y está bien, y lo quieren implementar. Bueno, la sociedad, hay un sector de la sociedad que puede ser que lo crea, e incluso sectores vulnerables. Sí, afectados por esas mismas medidas. Que puedan creerlo. Esa es la ecuación. Pero ¿cómo vos tenés que interpelarlo? Y lo tenés que interpelar desde la política y desde la acción política. Sí, lo que yo digo que si es una foto, todavía es una foto de una película más larga. Si lo que ocurrió en el Senado, 39 senadores, y un número que a mí me hacen desde el peronismo en diputados, de 139 diputados, que podría lograr una mega alianza de el oficialismo para algunas medidas puntuales. Si ocurriese eso, el peronismo se convertiría medio en un actor de reparto, sin capacidad de fuego, y habría un cambio en la configuración del diagnóstico inicial que hicimos, que era un presidente débil, sin gobernadores, sin diputados y sin senadores. Pero yo te voy a incorporar un elemento de manera casi espasmódica, por varios motivos. Yo creo que hay un motivo esencial de que advierto que los sectores políticos, incluso algunos sectores en Unión por la Patria, entienden que hay medidas, ¿sí?, que eran inevitables, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esas mayorías que se construyen todavía para casos puntuales, después te voy a hacer una línea con Macri, haceme acordar, para casos puntuales van a entender que, por ejemplo, era necesaria una reforma, o es necesaria una reforma del régimen previsional, que es necesario un achicamiento del Estado. Conceptualmente hay una mayoría de la política argentina y posiblemente del votante argentino que entienda eso, porque en definitiva sacó 55 Milei, y ante la sumatoria de Milei y Patricia Bullrich, más Schiaretti habían sacado casi 60% de los votos. Es decir, posiblemente haya Después discutimos si es correcta la interpretación, el lenguaje, el relato, el diagnóstico, no importa. Pero advierto eso, que las nuevas mayorías pueden estar estableciendo una nueva conversación a partir de algunas cuestiones que antes parecían tabú. Total. Coincido con lo que decís, pero quiero incorporar un elemento a esa conformación de esa mega alianza. Sí. Es sobre lo que vos decís. No es que excluye, sino que incluye para mí un actor que para mí es muy, muy importante, que es la conducción política del poder económico. Y cuando digo conducción política del poder económico, me estoy refiriendo a dos grandes grupos económicos, que es el Grupo Clarín y el Grupo Techín, que no es menor, que está por detrás e influye en los políticos, en diputados, en senadores, en gobernadores, hasta en presidentes, para que se conforme esa alianza. Cuando hablan de la necesidad de la gobernabilidad, de apoyarlo, etcétera. Tiene una influencia muy importante. Pocas veces, Paolo Rocca, si bien siempre se ha acomodado con el poder, con todos, el anterior, Paolo es el hijo de Roberto Rocca, pero siempre han tenido una influencia muy, muy notable sobre los gobiernos, ni que hablar Héctor Manieto, el Grupo Clarín también. Pero Paolo Rocca, en la última presentación pública que hizo, habló, digamos, maravilla
y de apoyo al gobierno de Javier Milei, diciendo, bueno, es el momento del reseteo de la economía y de la sociedad argentina. Obviamente, previamente ha recibido YPF en bandeja, porque no es solamente que el CEO y el presidente de YPF es un hombre de Techin, de Tech Petrol, de apellido Marín, porque siempre se han dividido, el CEO y el presidente eran dos personas, acá se unifica, pero además hay 3 personas de Tech Petrol que están en el directorio de YPF. El de finanzas, el de infraestructura y uno más que ahora se me escapa. Entonces, agarrás y decís, bueno, si me dio esta joya, ¿cómo no voy a apoyarlo? Y por consiguiente, influye para Radical, por supuesto, del PRO Halcone, Paloma, Coalición Cívica, lo que quiera, para decir, bueno, hay que apoyarlo al gobierno, ¿no? Bueno, y por el lado de Clarín, déjame que se cierre lo del poder económico, que me parece un factor importante, porque siempre está oculto. Por eso lo digo y quiero ser enfático en el respecto, decir, bueno, no me hagas entrada Slim, a Carlos Slim, ni para el 5G y menos para ARSAT. Entonces, esto es Clarín que es lo que va a jugar. Veremos. Hasta ahora no está entrando. Veremos, ¿no? Entonces, mientras tanto, digamos, bueno, conformemos esta gran alianza para que avancen los proyectos legislativos. Yo lo establezco como 2 planos. Estamos cumpliendo 8 días, hoy que estamos grabando, cumpliendo 8 días de la presidencia de Javier Milei. Hubo anuncios que todavía estamos más allá, más allá del rebote de los precios, sobre todo a partir de la devaluación, todavía una serie de medidas que no empezaron a impactar todavía y que no van a impactar. Muchas ni siquiera van a impactar en enero, van a impactar en febrero, como lo que tiene que ver con subsidios a tarifas y demás. Todavía el impacto de los anuncios todavía está. Estamos temiendo sobre el impacto de las medidas que fueron anunciadas. A eso me refiero. Ahora, uno puede advertir que hay cierto volumen político entendiendo que hay medidas que son necesarias. Yo lo que detecto como cierto plafón para algunas medidas. Después hay que ver cómo se comportan esos actores políticos ante la medida específica, porque en algún momento van a entrar a percibir y a sentir. Pues sí, que hay plafón para que hay que bajarle en términos políticos, los saberes a los jubilados. Me llevas, por ejemplo, a un punto que hablaba el sábado con un dirigente muy cercano a Macri, que me decía que Macri advertía que el diagnóstico general y de Milei estaba bien, pero que, según él, la instrumentación a la velocidad que quiere Milei está muy complicada. Me lo transmite como una definición exacta. Que quiere hacerlo muy rápido. Claro, que la instrumentación así como está, la ve difícil. Y se detenía en un punto específico donde advertían, Milei se equivoca cuando empieza a contar como propios a todos los diputados del PRO, y hay diputados y legisladores del PRO que, por ejemplo, no están de acuerdo, y Macri aparentemente lo valida, con una reforma de la fórmula o la eliminación de la fórmula de actualización jubilatoria, que es uno de los pilares cuando uno imagina lo que tiene que ver con la baja del gasto por parte del gobierno nacional. Es lo que quiere el fondo, digo, por parte de esa negociación que te decía al comienzo, de conseguir el acuerdo con el fondo y por ahí plata, digamos, una de las obsesiones de la tecnoburocracia del fondo es el tema de la movilidad jubilatoria y el gasto previsional. Fíjate, además, por eso para mí es doblemente paradójico, porque cuando uno repasa el gobierno de Macri hubo un punto de quiebre, al menos del 2017, que fue con la reforma de la fórmula jubilatoria, que después se terminó de cristalizar en la crisis por el ingreso al Fondo Monetario en mayo del año siguiente. Es decir, toda esa secuencia. Ahora, esto también pone un poco en colisión lo que yo te decía. Si hay diferencias de ese tipo, entonces la megalianza sobre la que opera el oficialismo por ahí tampoco es tan sólida ni es tan fácil de alcanzar. Son todos planteos que van... Sí, estamos hablando de teórico. No, pero además son todos planteos después se verá.
No, Porque son todos planteos que además se van a ir viendo a la medida que transcurra y el impacto de algunas acciones de ese tipo, porque también algunos te decían, todo lo que tenga que ver con YPF, todas las provincias petroleras, por más que tengan buena empatía con el gobierno, ¿qué van a hacer? Van a acompañar eso. Entonces tenés un esquema, pero a priori se presenta un escenario... ¿Esto es lo que me querías decir de Macri? No, de Macri te quería decir que perdió en Boca. No, que perdió en Boca, viajó a Arabia. Paliza. Sí, no, 65 a 35. No votó. No votó. Lo mandó a Milei a votar. Lo mandó a votar a Milei. ¿Lo mandó o decidió Milei a votar? No, a mí me dicen que ya lo tenía decidido. A la semana. Sí, a mí me no dicen hay que nadie que le dijo, me parece que no te conviene ir. Milei se está... pues sí que se autonomizó. Ese sistema está raro. Está raro. Vuelvo a Macri, pero quiero que me... Ese sistema está raro, incluso está bastante raro, por lo menos para mí, detectar cuál es la dinámica de funcionamiento, porque los actores entran y salen, los tipos hay como una guerra cruzada todo el tiempo, ahora entre Pose y Karina, entre Francos y Caputo, qué sé yo contaba, por ejemplo, que la reunión que arma Caputo con los gobernadores que arma Franco con los gobernadores fue medio para avisarle a los gobernadores que empezaron a ver, al final los ATN y la relación con la provincia se la lleva Caputo, ¿para qué voy a hablar con vos? Entonces, Franco se hace el show, los junta a todos y hay que ver qué pasa en la reunión del martes con Milei, que me dicen que viene picante. Ahora, ¿Qué cosa? ¿La reunión? Milei con los gobernadores. ¿Qué iba a decir? Que arréglese con lo que ustedes tengan, con sus recursos. Hay varias cuestiones, por ejemplo, ganancia, que es un tema de discusión que se va a dar rápidamente porque tiene que ver con eso, porque Caputo quiere retrotraer ganancias y los gobernadores dicen, nuestro plan, incluso Yarlora, que estuvo reunido la semana pasada con Franco, dice, compartimos impuesto al cheque. Claro, incluso Yarlora... recursos del Estado, recursos nacionales. Claro, porque además lo que es la suba de retenciones, que es el otro tema que armó Caputo para compensar la eventual caída. Afecta a los productores cordobeses. Exactamente. Dice, yo quiero lo otro. Por ejemplo. Yo quiero lo otro. A mí, en todo caso, dame el impuesto al cheque, no me suba retenciones. No importa el margen de esa cuestión. ¿Por qué fue a la bombonera? Bueno, quiero decir que está difícil procesar esas cuestiones, pero lo que derrama por ahí de la gente que entra y sale es que Milei está montado en una especie de intuición propia, de que él cree que hay cosas que tiene que hacer y que le funciona bien la percepción, y que posiblemente ir a Bahía Blanca con la campera camuflada, por ahí a muchos que ya tenían una mirada crítica de Milei anterior, caía mal, pero la presencia allá para un sector medio y el sector que lo acompañó no está mal tampoco. No, bueno, está bien, pero es lo que tiene que hacer su presidente, eso está claro. Pero ¿por qué vas a la boca? Si sabes que te van a chiflar, está mal que lo chiflen, vamos a decir, está mal que lo chiflen, pero ahora bien, ¿cómo vas a ir a un lugar que sabes que te van a chiflar? Es como que decir, voy con la camiseta de Racing en medio de la tribuna está Independiente. Bien. ¿Qué querés qué me van a decir? Che, está mal que me insulten. Pero bueno, ¿qué querés? Voy ahí, ya sabés que no tengo que ir ahí. Me hizo acordar ese episodio a cuando lo chiflaron en el Colón. No sé si es igual. Bueno, quiero decir que fue a victimizarse. No digo que haya ido a victimizarse, digo que hay decisiones que toma de manera intuitiva, de manera perceptiva o de alguna manera que le pueden funcionar o no, hasta que en un momento no le funcione. Exacto, es lo que te iba a decir. En un primer momento puede llegar a funcionar, hasta en un momento no le funcione. Porque también queda, y ahí te cierro lo de Macri, el 23... Vamos de nuevo, el 23 de noviembre de este año, Mauricio Macri parecía que se quedaba con todo, medio país o más. Era el socio ganador con Milei, se iba a quedar con Boca, todo. Sí. Bueno, pasó un mes. Qué rápido, es increíble. Y eso se licuó sustancialmente. Más al punto, menos. Yo creo que con el tema de gobierno más o menos. Bueno, pero sustancialmente por lo menos en lo simbólico. Sí, en lo simbólico por lo menos sí. en lo simbólico. Sí. Y de hecho,
hoy a la mañana, no, anoche, domingo, hablaba con una persona también del entorno de Macri y decía, ahí se mandó una macana con el tema de irse y se sobregiró con toda la estrategia judicial, porque evidentemente la estrategia judicial referida a Boca tuvo un efecto totalmente nocivo para las expectativas de Ibarra y de Macri en Boca. Como que también refleja que comete algunos errores dentro de esa sensación de nerviosismo de que todo no funciona como él quiere. Jugó una buena carta, ese pacto de Acasuso, uno lo puede ver en perspectiva que jugó una buena carta, y después pensando que una buena carta te hace ganar la partida, empezó a equivocarse con las cartas siguientes. Claro. Un poco así, que es lo que fue de Macri. Con Milei puede ser algo similar. Esto es lo que, y la velocidad que tiene hoy las dinámicas políticas, económicas y sociales hacen que por lo menos tengas un entorno, el entorno en el buen sentido de la palabra, que diga, bueno, pensemos cada uno de los pasos, porque si no se te puede licuar muy rápido el capital fabuloso que se ganó, sí, claro. Ese capital del 60%. Entonces, y aquí quiero volver al punto inicial que se me escapó, que lo que quería mencionar y se me fue, es que si hay un proceso hiperinflacionario o se está provocando una hiperinflación, claro. ¿Entendés? Y es una diferencia que parece menor, pero es central para entender qué es lo que puede pasar con la economía. Si se está provocando un proceso hiperinflacionario, provocando en forma deliberada, quiero decir, que el gobierno, a partir de medidas económicas, hunda a la economía en una hiperinflación, va a ser un hecho inédito de la historia económica mundial. Mundial. Porque siempre hubo procesos hiperinflatorios, pero no tenía que los alemanes decían, che, dale, vamos, la República de Weimar, vamos a la hiperinflación. Alfonsín diga, bueno, vamos a la hiperinflación. Menem diga, vamos a la hiperinflación. No, digamos. Entonces ahí te cierro, si es en forma deliberada, ¿por qué lo hace? ¿Por impericia o porque en última instancia quiere avanzar de esta forma con la dolarización? No, me quedo si no hay una cuestión también de dogma, ¿no? Sí. De creer que esta receta funciona así y en algún momento debería dar resultados. Cuando ingresás a una hiperinflación, si pensás que la podés manejar, fin. Y entonces ahí serán esas cartas que pensás que son buenas y es como finalmente le pasó a Macri o como le está pasando a Macri. Como diría Adorni. Pero no lo dijimos al comienzo. Pero ¿qué es lo que tenés que decir? No, vayan a las aplicaciones, YouTube, Spotify, estamos creciendo la cantidad de suscriptores. Estamos creciendo la cantidad de suscriptores. Avisen, pónganse seguir para que les avise el capítulo. Por ejemplo, este capítulo va a salir antes en la semana de lo que habitualmente sale. Y estén ahí, opinen, califiquen, aporten ideas y temas. Viene el verano, un verano doblemente caliente. Y que estaremos acá al pie del cañón. Y agradecer a toda esta comunidad manuamanesca que se está construyendo, que cada vez está creciendo más. Exacto. Y que nos da mucha satisfacción. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat, Mano a Mano. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.